Así es. Buenos días, hermanos. Como dijo el hermano Julio, la palabra de hoy está en Hebreos 9, capítulo 9, como dije, versículos del 2 al 12. Dice así: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los planes de purificación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, después de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto en la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según lo que presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Gracias, hermano Rolando. Una larga lectura. Pero interesantísima, fascinante. En la lectura se nos describe la disposición y muebles del tabernáculo. Lo que vemos después en el templo de Jerusalén. Nos dice que el tabernáculo estaba compuesto por dos partes: el lugar santo y sus muebles y el lugar santísimo y sus muebles. Qué descriptivo, ¿eh? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es fascinante, fascinante lo que estamos aquí leyendo. Para entenderlo un poco mejor, y es una ilustración que he hecho otras veces, el tabernáculo era como esta parte del edificio de nuestra iglesia. Solamente que, a ver, a la altura de Hilda, más o menos allí, había un velo que separaba esta parte. Lo de allá era el lugar santo y para acá era el lugar santísimo. Y bueno, esta misma estructura se mantuvo cuando se construyó el templo. Dentro del templo, en buenas cuentas, tenía el tabernáculo, contenía el tabernáculo completo. Ese era el corazón, el centro. Dos partes muy importantes. Pero hoy quiero destacar, por la temática que hemos venido tratando desde el domingo pasado, aquel mueble tan especial que estaba en el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, etc. Una descripción más detallada, y creo que puede ser importante ver esta descripción un poquitito más detallada, no en detalle demasiado exacto, porque eso significaría realmente un verdadero curso, pero en Éxodo 25, entre los versos 10 al 22, volvemos a tener una descripción mucho más detallada de este mueble llamado el arca y su cubierta. En
Éxodo 25 explica que el arca estaba compuesta por una caja, una cajita no muy grande, totalmente cubierta de oro por dentro y por fuera, y una cubierta. Me interesa demasiado hoy día esa cubierta, una cubierta especial llamada propiciatorio, el propiciatorio. Los versos 17 y 18 de Éxodo 25 dicen lo siguiente: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, noten bien, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Es como una gran tapa del arca. Y en el arca, ¿qué vas a poner? El testimonio que yo te daré, es decir, la ley de Moisés, el Torá completo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Era un lugar muy especial, era un lugar de comunicación de Dios con el hombre. Ahí se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios de una manera especial. Era tan delicado esto que nadie podía entrar al lugar santísimo salvo una vez al año. El sumo sacerdote, ni siquiera un sacerdote común, el sumo sacerdote, y luego y previo a toda una ceremonia de purificación. Entrar en otro momento significaba muerte segura, porque allí estaba la gloria de Dios. Y nadie puede estar ante esa gloria como pecador. Por esa razón, era un lugar muy especial y este mueble era extremadamente especial. Allí estaba el propiciatorio. Bien. Luego, si volvemos a Hebreos, nuestra lectura nos explica que al lugar santísimo, como decíamos recién, estaba el arca con el propiciatorio encima. Solo el sumo sacerdote, y esto lo dice en Hebreos 9:7, una vez al año, no sin sangre, tenía que entrar con sangre, realmente entraba 4 veces, pero 2 al menos con sangre. Primeramente entraba con sangre ofreciendo por sus propios pecados, y luego entraba con sangre ofreciendo por los pecados de todo el pueblo. De esta manera, el sumo sacerdote entraba con la sangre. ¿Y qué hacía dentro con la sangre? La rociaba sobre el propiciatorio. La hacía gotear, la rociaba, la esparcía allí. Era una ceremonia muy especial. Pensemos, y vuelvo a la figura, porque es importante pensar en esta figura, tenerla presente para entender las ideas que vamos a seguir considerando. Allí estaba el arca, esta caja, en el lugar santísimo. Sobre ella esta cubierta de oro puro hecha de una pieza con los 2 querubines a los lados, los querubines tocándose entre sí las alas y mirando hacia abajo, mirando hacia el propiciatorio, mirando hacia el lugar justamente donde se colocaba la sangre. Es muy, muy interesante y muy importante para lo que vamos a ver y para lo que significa, en general, para cada creyente. Era muy significativo el día en que esto se hacía, porque esto se hacía una sola vez al año. ¿Y qué significaba? Ese día, ¿no es cierto?, el sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Qué pasaba mientras tanto con el resto del pueblo? Estaba todo el pueblo de Israel alrededor del tabernáculo. ¿Por qué tanto interés? Muy sencillo, porque ese día se decidía si Dios iba a seguir con el pueblo un año más, o los pecados del pueblo lo tenían más arriba de la coronilla, como decimos nosotros, y ya lo iba a desechar. Entonces, el sacerdote entraba primero con sangre por sus propios pecados, reconociéndolo, y después con sangre reconociendo los pecados del pueblo. Entraba al lugar
y colocaba estas gotas de sangre sobre el propiciatorio. ¿Qué sucede? ¿Por qué la importancia de que los querubines estuviesen mirando hacia abajo? ¿Qué había dentro del arca? Dentro del arca, entre otras cosas, se lo dice Hebreos y lo dice Éxodo, estaba la ley. ¿Qué hace la ley? La ley acusa. Te dice, tú eres ladrón. Te dice, tú eres fornicario, tú eres homosexual, tú eres, etc. Acusa los pecados de muerte. Y cada pecado, todo pecado es un pecado de muerte. Tú eres lujurioso, tú eres esto. Porque la ley acusa, dice, no harás, y tú has hecho esto, por lo tanto, te acusa. Y por eso están los querubines mirando hacia esa ley que acusa y que condena al hombre a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Acusa. Entonces, miren lo maravilloso de la figura. Entra el sumo sacerdote con la sangre de un animal que ha muerto por el pueblo, es decir, representa la sangre de alguna manera al pueblo, y ha muerto por el pueblo, y coloca esa sangre frente a la vista de los querubines, es decir, a la vista del cielo. Es un símbolo de la visión del mismo Dios, del Padre, mirando nuestra condenación. Pero aparece esa sangre entre medio, y al ver la sangre se aplaca la ira de Dios, porque alguien ha muerto por el pueblo, alguien ha muerto por la persona, alguien ha pagado, y Dios decide hacer las paces. Y ahí los querubines están viendo la ley, pero de repente aparece la sangre. Mira cómo esto se proyecta hacia el futuro, se proyecta hacia el sacrificio de Cristo. Bien, el domingo pasado consideramos la necesidad de un mediador entre Dios y el hombre. Un mediador que tuvo que tratar con un complejísimo problema que implicaba la separación eterna entre Dios y el hombre, porque el pecado no puede estar en presencia de Dios y el hombre es pecador, por lo tanto no puede estar en presencia. Por eso no existe ese Dios que dice, ya, después de tanto te voy a dejar, ¿cómo te voy a dejar ir al infierno si has sido tan bueno con tu mamá, si has sido tan bueno con tus hijos? Ven para acá nomás. No puede ser, es un ilógico. Bíblicamente es un ilógico. Nadie puede entrar al cielo solo por la misericordia de Dios. Se tiene que entrar a través de la sangre de Cristo. Obviamente que ahí está presente la misericordia de Dios, pero se requiere quitar ese tremendo problema. Y eso estuvimos viendo el domingo pasado. Vimos que el único mediador posible era y es el Señor Jesucristo. En aquella ocasión revisamos cómo uno de los aspectos del gran problema que requiere mediación fue resuelto. El problema de una ley violada, dijimos, ha sido violada una ley, el hombre ha pecado, y el que peca debe morir irreversiblemente. Cristo fue el sustituto, entonces, que tomando el lugar del hombre pecador, llevó la culpa. Pero no solo la culpa, llevó también la pena que correspondía a cada ser humano, la pena de muerte. Y canceló así la deuda que el hombre tenía por haber transgredido esa ley universal de Dios. Ahora, cada persona que en arrepentimiento toma para sí el sacrificio de Cristo, pasa a ser declarado justo delante de Dios, habiendo hecho efectiva la cancelación de la deuda para sí. Porque no se trata solo de cancelar, se trata ahora de reconocer. Cada persona tiene que reconocer y hacer suyo ese sacrificio, hacer suya esa justicia, y ser así justificado ante el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos con anterioridad también que aparte del problema legal, existe un problema personal que podríamos llamarlo ético, moral, relacionado con la santidad de Dios, la cual ha sido ofendida. Porque el pecado no solo agrede una ley en forma fría, en forma impersonal, sino que también ofende directamente a la persona de Dios. Y
particularmente su santidad. Y eso le mantiene airado, enojado con el transgresor. Leíamos en Juan 3:36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él, una ira que permanece, que viene de antes y que estará por la eternidad si no es quitada por alguien, justamente por el mediador. El Salmo 7 complementa esta idea y de alguna manera viene de ahí la idea, mostrando esta cruda consecuencia de la separación del hombre y Dios. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Dios es amor, pero se nos olvida muchas veces que es también juez y justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. No es solamente, ay, pequé, se va a enojar el Señor conmigo. Está airado todos los días contra el pecador. Impío, dice aquí. ¿Qué es impío? Hermanos queridos, amigos, esto es bien interesante considerarlo en detalle. Porque impío es todo aquel que no se encuentra en comunión con Dios. No es necesario que sea una persona marcada por un pecado particular, un maldiciente, un ladrón, un codicioso, un lujurioso, etc. Lo es también impía toda persona que aún cuando practique el bien no ha arreglado sus cuentas con el Señor. No se trata de ser bueno o ser malo. Tantas veces que simplificamos las cosas en un ser bueno o ser malo. Es que antes era malo. Ahora... No. La cosa va mucho más allá. Mucho más allá. Resultan extrañas estas frases, pero yo sé que ayudan a entender. El infierno va a estar lleno de gente buena, aunque parezca raro. Lleno de gente buena, pero que no cumplió con el requisito fundamental para llegar a la presencia de Dios, que es encontrarse con el mediador que quitaba el impedimento para que entrara a la presencia del Señor. Así que todo aquel que no se encuentra en comunión con el Señor, que no ha arreglado sus cuentas con el Señor, bíblicamente hablando es un impío. Es lo que se denomina el hombre natural también. Quizás este término es menos fuerte, menos doloroso, menos ofensivo, pero es exactamente lo mismo. El hombre natural, el hombre que no ha arreglado sus cuentas con Dios. Esto es independiente de su buena calidad social, humana, etcétera, etcétera. Es independiente. Si no ha arreglado mis cuentas con Dios, ante los ojos perfectos de Dios, pensemos otra vez la imagen de esos dos querubines mirando hacia la ley, que lo único que veían era juicio contra el hombre. Así que vimos que una cosa es faltar a una ley y otra es ofender a alguien con este hecho. Uno puede faltar a la ley sin ofender, consideramos algunas ilustraciones. Sin embargo, ofender la ley de Dios es ofender la santidad misma de Dios. Por ello, todo pecado transgrede la ley y también ofende a Dios. Y esto hace que el mediador tenga no solo que solucionar un problema legal de por sí complicadísimo, sino que también tenga que apaciguar la ira justa de Dios. Ahora, uno separa estas cosas, obviamente van muy unidas y son inseparables dentro del plan de salvación, inseparables, pero para efectos de análisis, efectos de estudio, efectos de comprensión, para valorizar más aún la cruz de Cristo, necesitamos separar un poquito los temas. El problema ahora se puede resumir en una sola palabra. El domingo pasado nuestra palabra fundamental fue la justificación. Es decir, cumplir con la ley de Dios por el hombre. Por el hombre. Fíjate, la ley de Moisés. La ley de Moisés podría ser tan sencillo porque alguien, y seguramente más de alguien en su momento lo dijo, pero
si Dios nos diera por lo menos una lista de las cosas que no hay que hacer, yo trataría de no hacer ninguna de esas. Bueno, sería tonto si las hiciera, si Él está diciendo que no. Bueno, la ley de Moisés en gran parte es eso, es una lista de cosas que no tienes que hacer. Y no existe un ser humano en el planeta, en la Tierra, que haya podido cumplirla. No funciona, el ser humano no funciona. Por eso Cristo las cumplió por nosotros. Qué importante es recordar eso. Son la manera de aclarar y en virtud, digamos, y beneficio de las personas que no pudieron estar el domingo pasado. Vamos a ilustrar una vez más esto. Puede darse que una persona te deba a ti una gran cantidad de dinero y que por lo tanto sea deudora tuya. Pero luego de un tiempo, esa persona logra que un mediador, por ejemplo, un tío suyo, pague la deuda. Bueno, pagó la deuda por él. Cristo pagó la deuda por nosotros. Esto quita el carácter de deudor entre ti y la persona, porque ha sido saldada la deuda, así que ya no es deudor tuyo. Ya no procede una ley contra él. Ya no puedes demandarlo porque está pagado, se terminó la demanda porque no tiene sentido, está pagado, está cancelado, está justificada la deuda. Pero no quita que tú puedas seguir enojadísimo con él. Puedes decir, sí, ya sé, no hay deuda. Ya no irá a la cárcel esta persona. Pero ello no quita que tú digas, pero no quiero volver a verlo en mi vida, por sinvergüenza. Bueno, se ha cancelado la deuda, pero faltaría hacer las paces. En nuestra relación con Dios pasa algo parecido. Cristo, como nuestro sustituto, pagó por nosotros con su preciosa vida, pero hay algo más. No solo canceló la deuda impagable por nosotros, sino que también Él apaciguó para siempre la ira del Padre para con nosotros. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Por medio del sacrificio, haciendo la paz, así la paz entre ese hombre ya justificado por Cristo y Dios. Ahora, esto es maravilloso porque esto abre otra serie de implicancias, cosas que no podrían suceder si esto no se diera. Por ejemplo, algo que me gusta mucho, yo sé que a todo hermano que lo ha captado le gusta mucho también, el ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo voy a ser hijo de una persona que no me puede ver? Tiene que estar apaciguada la ira completamente para que me adopte. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan. ¡Qué maravilla! Pero para eso tenían que hacerse las paces primero. Entonces hay muchas consecuencias, hermosos. Tenemos herencia. ¿Quién me va a dar herencia si está enojado conmigo? El Señor ya no está enojado conmigo. Por lo tanto, me da herencia. Bueno, ahora quizás algunos van a recién asociar las dos ideas, con la que partí y con lo que estamos llegando. Esto de hacer las paces se llama propiciación. ¿Dónde se hacía en el Antiguo Testamento? En el propiciatorio. Justamente esa tapa tan especial que tenía el arca del pacto. Propiciación implica un acto con el cual yo envío un regalo a quien he ofendido con tal de hacer las paces. Para entenderlo mejor es útil la visión que nos ofrece el Antiguo Testamento. Mira, hay una visión muy interesante de esto en Génesis 32. No lo vamos a leer, en el versículo 20 especialmente. Voy a leer solamente un versículo. El versículo Génesis 32. Sí, voy a guardar ese versículo para que entendamos un poco con un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Jacob volvía después de muchos años a su tierra a reencontrarse con su familia y entre otros con su hermano Esaú? ¿Se acuerdan que Esaú no lo podía ver ni en pintura? Porque se había llevado la bendición de la primogenitura, algo muy especial.
y lo único que quería Esaú era matarlo, y por eso se fue Jacob lejos, para que no llegara a matarlo allí Esaú. Después de mucho tiempo, Jacob maduró, sucedieron muchísimas cosas interesantes, se casó, tuvo hijos, y quiso volver. Pero sabía que su hermano Esaú podría estar muy enojado todavía, y tan enojado que podría querer matarlo. Así que comienza a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Y va acercándose a su casa y sabe que su hermano Esaú se viene acercando hacia él con 400 hombres. Mal presagio, mal presagio. Entonces, Jacob dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a enviar regalos, regalitos. Y mandó varios grupos con animales, con cosas, bueno, regalos dignos de rey, delante de él. Y justamente el 20 el que iba a leer, porque dice, y diréis también, le dice a las personas que iban llevando esos regalos, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Estos son los adelantos, estos regalitos son los adelantos. Porque dijo, y esta es la palabra clave, apaciguaré su ira. Apaciguaré su ira con el presente, con el regalo que va delante de mí. Y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Ahí tenemos regalos de propiciación, regalos para hacer las paces, regalos que iban delante de Jacob para tratar de salvar la vida. Realmente el problema era bastante serio. Bien, si leemos ahora, por otra parte, lo que ya hemos leído o releemos en Hebreos 9, del 11 al 15, vamos a retomar la idea original, pero vuelvo un poquitito atrás. Estos super regalos de Jacob a Esaú tenían por finalidad apaciguar la ira de Esaú. Pero cuando se trata del hombre y Dios, donde también hay una ira presente, y creo que estas ideas, o el hecho de que estén estos acontecimientos en la Biblia, es para que entendamos mejor justamente nuestra relación con Dios. Cuando se trata del hombre y Dios, tenemos entonces, ¿qué regalo? Porque ¿qué regalo le vamos a hacer a Dios, si es dueño de todo? El dueño de todo. Y lo ofenderíamos con cualquier regalo. Entonces está el propiciatorio. Y vuelvo a por donde empezamos. Estaba ese tabernáculo para que entendiéramos la idea. Y por algo se llama propiciatorio, o sea, lugar de las paces. Lugar donde se harían las paces. Y por eso ahí vuelvo a la imagen para que nos quede lo más claro posible. Allí estaba simbolizando los ojos de Dios mirando el pecado, mirando la acusación que Dios tiene como juez. No has cumplido, no has cumplido, no has cumplido. Por lo tanto, tu paga es la muerte, la muerte, la muerte. Pero de repente aparece una vez al año la sangre de alguien inocente que murió por el culpable. Y el cielo se da por satisfecho, adelantando lo que viene hacia el futuro. Adelantando lo que viene hacia el futuro. Y era maravilloso, porque sabíamos que todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo esperando qué iba a pasar. ¿Estará Dios tan enojado con nosotros que no va a aceptar la sangre? ¿Estará Dios tan enojado con nosotros que nos va a abandonar y nos va a dejar aquí en el desierto a merced de nuestros enemigos? ¿Qué va a pasar? Y estaban todos expectantes. Entonces, ¿cómo se manifestaría si Dios hubiera rechazado al pueblo? Muy sencillo, el sacerdote hubiera muerto ahí mismo. Hasta ahí llegó el sacerdote. Y el pueblo habría sabido que Dios los abandonó. Pero si todo estaba bien, el sacerdote salía vivo. Y es más, incluso había unas campanillas que decía si el sacerdote, escuchando ellos, porque nadie podía acceder al lugar santísimo, si las campanillas todavía sonaban, significa que el sacerdote estaba vivo. Finalmente salía el sacerdote y el pueblo descansaba. Eso significa que Dios va a estar un año más con nosotros. Y entonces el sacerdote pronunciaba la solemne bendición sacerdotal que está en Números. Una bendición muy, muy, muy especial, muy, muy única. Bien, así se solucionaba el problema en el Antiguo Testamento. Pero ahora
Cristo es nuestra propiciación. Te lo digo como una novedad tremenda, maravillosa. Si le volvemos hacia la lectura de Hebreos, vamos a tratar de ir asociando. Cuando Hebreos 9, y como bien dijo nuestro hermano Julio, Hebreos, si quieres entender el Antiguo Testamento, tienes que leer Hebreos. Hebreos es el intérprete del Antiguo Testamento, especialmente de la ley de Moisés. Entonces, nos cuenta primeramente cómo era la cosa en el Antiguo Testamento. Y hay en el 11 un pero maravilloso. Un pero. Dice, pero todo esto del Antiguo Testamento era como funcionaba antes, para que las paces se mantuvieran entre Dios y el hombre. Pero estando ya presente Cristo, entonces ahora el autor de Hebreos nos dice, ahora vamos a ver nuestra realidad. La realidad después de la cruz del Calvario. La realidad después que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue derramada. Vamos a ver cuál es la otra realidad. La realidad presente. Porque como bien dice muchas veces aquí en Hebreos, todas estas cosas del Antiguo Testamento son sombras, son ejemplos de lo que Cristo iba a hacer más adelante. Me voy en muchas palabras porque sé que son ideas no fáciles de entender y estoy tratando de hacerme entender. Dios quiere que así sea. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, no el sumo sacerdote del orden arónico, que era el que entraba al lugar santísimo, sino que este sumo sacerdote, que como hebreo lo expresa, del orden de Melquisedec, otro orden, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. Recapitulando un poco y tratando de explicar, el lugar santísimo era un símbolo, era una pieza absolutamente cuadrada, cúbica, y era el símbolo del cielo, un símbolo del cielo. Por eso dice, ahora el Señor entró en un tabernáculo más perfecto, no hecho de manos, y no por sangre, y entró a ese lugar, no como el sacerdote que entra una vez al año con la sangre del animalito que acaba de matar y morir por el pueblo, sino que Jesucristo entra con su propia sangre. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice Hebreos 9:12, entró una vez para siempre. ¿Dónde? En el lugar santísimo, pero no el lugar santísimo de la tierra, sino el lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna, ¿qué palabra más importante? Redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, dice el escritor, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Bueno, tantas cosas hermosas que analizar allí. Tantas cosas hermosas. Vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo no fue un sacerdote que ministró en el tabernáculo, y el tabernáculo, como decíamos, después se traspasó al templo. Nuestro Señor no tenía entrada al templo para empezar aquí en la tierra, porque solamente entraban los sacerdotes del orden arónico y nuestro Señor no estaba considerado. Pero sí, nuestro Señor entró al templo superior, el templo que estaba reflejado en ese templo terrestre, el templo celestial, el cielo mismo. Y allí fue a hacer propiciación por nosotros. En Primera de Juan 2:2, qué decidores, Primera de Juan 2:2, nos aclara que Jesucristo él mismo es la propiciación y ofrenda propiciatoria, propiciación y ofrenda por nuestros pecados. Y lo dice así, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y en el capítulo 4 de Primera de Juan, capítulo 4,
versículo 10, vemos también la motivación de esta propiciación. En esto consiste, dice Juan, el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y noten lo que viene acá, que es directamente relacionado con el tema de este domingo, y envió a su Hijo en propiciación. Aquí no está hablando de justificación, está usando, ni redención, está usando el término propiciación por nuestros pecados. Hermanos, qué maravilla. El sacerdote entraba una vez al año y colocaba la sangre sobre el propiciatorio para hacer las paces entre un Dios airado porque había justa acusación contra el hombre, y se hacía la paz. Ahora Cristo entra en el santuario, en el lugar santísimo, que es el cielo mismo, trayendo no la sangre de un becerro, no de toros, no de animales, sino su propia sangre, y la ofrece al Padre en propiciación por ti, por mí. Ese es el regalo para apaciguar para siempre, eternamente, la ira de Dios. Es difícil separar, vuelvo a decir, está todo muy unido, pero para efectos de análisis es importante esta separación. Dos aspectos del gran problema de la separación con Dios. Dos problemas fueron resueltos por nuestro mediador. Por eso no hay otro mediador, es imposible. ¿Quién más ha hecho esto? Nadie ni puede hacerlo. Nadie más ni se va a volver a hacer. Por eso se dice una y otra vez que no hay más sacrificio. ¡Qué maravilloso! El problema de una ley rota fue solucionado. Y el problema de la santidad ofendida de Dios fue también superado por el mismo mediador. Dos situaciones inseparables, pero como hemos dicho, para efectos de análisis las hemos separado. Cristo fue el sustituto que canceló la deuda que el hombre tenía por haber transgredido la ley de Dios, y Cristo fue la víctima propiciatoria que aplacó esa justa ira de Dios. Así que ya no hay ira sobre mí ni sobre ti. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ya no está Dios airado día y noche conmigo ni contigo, si has recibido a Cristo como tu mediador, si has recibido a Cristo como tu Salvador. Por Cristo somos justificados, o lo que es lo mismo, declarados justos delante de Dios, y es hecha la paz entre Dios y el hombre. Así se restableció el camino entre Dios y el hombre. Una cosa implica necesariamente la otra. Justificación y propiciación. Dos palabras complicadas, dos palabras que no usamos en el diario vivir, pero sí están mucho en la Biblia. Y a veces decimos, ¿qué es esto? ¿No serán sinónimos? Las dos cosas están muy relacionadas, pero no son sinónimos. Justificación, ser declarado justo con la deuda cancelada, se satisface una ley. Propiciación, hacer las paces, restablecer la comunión, se satisface la ofensa con un pago. Esa es otra de las razones por las que es imposible encontrar otra víctima propiciatoria, porque nadie puede ofrecer su sangre por nosotros. Una sangre que sea aceptada por Dios, por el Padre. Nadie, solo Cristo es la única sangre aceptable. Por eso no hay otro medio, no hay otro nombre dado a los hombres, dice Pedro, en quien podamos ser salvos. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, no hay más, es imposible. Cuando leemos la historia de la pasión y crucifixión del Señor en forma parcial, sin profundizar en el trasfondo, como se ve en las películas normalmente, Mel Gibson hizo una que se llamó La Pasión de Cristo, que se ve todo el sufrimiento exterior de Cristo, porque tampoco ahí se ve todo el sufrimiento interno de nuestro Señor, pero sí el sufrimiento. Y queda una sensación
justamente de sufrimiento y se enmarca todo en una atmósfera triste, sobria, claro que sí, solemne. Sin embargo, cuando escudriñamos las razones, la lógica divina, el significado personal que hay detrás de los hechos, entonces el Cristo sufriente de Isaías 53, de los evangelios, pasa a ser el mediador, el sustituto, el factor de la justificación, el medio de la propiciación, el salvador. Y más aún, se transforma en aquel que sufrió por mí. Fue mi sustituto, mi mediador, el que pagó mi deuda, el que hizo las paces entre yo, mi persona y Dios. Cómo cambia la visión, cómo se amplía, cómo crece. Por eso es importante entrar francamente en lo que es doctrina. Finalmente, la pregunta lógica es ¿por qué? ¿Por qué hizo eso de Cristo por mí? Solo hay una palabra que lo puede decir: amor. Todo es motivado por un amor que supera con creces nuestra capacidad de comprensión. Por eso Juan 4:10 decía: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Es imposible para el hombre natural amar realmente a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y eso cambia las cosas. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mandó a su Hijo porque el Padre lo que más quiere es estar en paz con nosotros. Quiere hacer esas paces. Y la única manera es enviando a su Hijo para que nos justifique, para que sea nuestro mediador, para que sea nuestro sustituto y para que sea nuestra víctima propiciatoria. Gracias, Padre Celestial, por tan grande acción, Señor. Gracias, Señor, por haber hecho algo tan grande por mí y por el mundo. Señor, hoy día sigues esperando que las personas se reconozcan pecadoras y vayan delante de ti para reconocerte como su sustituto, como aquel que en cuya justicia sus pecados son más que perdonados, pagados. Señor, te doy gracias porque en Cristo hemos hecho las paces, Señor. Y hay paz en mi corazón. Sin Cristo, sin la propiciación, hubiese sido imposible encontrar la paz contigo, Señor. La paz es el fruto de la propiciación, no solo de la justificación. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender. Ábrete, lo ruego, en el nombre del Señor Jesús, el entendimiento de aquellos que todavía no comprenden esta tremenda realidad, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.